Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Tu hoja de vida profesional es impresionante. Tuvimos oportunidad de leerla y adentrarnos en cada una de las cosas que hiciste, que son realmente muchas. Con una capacitación fuera de lo común en proyectos sustentables, eficiencia energética, energías renovables, reuso del agua, normas LEED, entre otra cantidad de normas que hace un rato nos estuviste describiendo. Decinos, ¿qué significa disponer de tanta información respecto de su aplicación en la arquitectura? Es decir, ¿por qué siempre estás subiendo la vara? ¿Hay tanto por hacer todavía? Sí, definitivamente y desgraciadamente hay mucho que falta hacer. Llevamos mucho tiempo de retraso en la aplicación de la construcción, demeritando el entorno, demeritando los recursos y demás. Es algo que urge empezar a hacerlo. De hecho, estamos tarde, porque lo que estemos haciendo hoy en día empezar a repercutir dentro de 20, 30 años, ¿no? Obviamente no nada más la construcción es la que nos ha llevado a esto, es el mismo cambio climático se ha originado por muchos años atrás de explotación de recursos como los hidrocarburos fósiles y demás. Pero sí, el hecho de que hayamos derrochado, que no hayamos considerado la naturaleza como parte de nosotros mismos, ¿no? Eso nos ha llevado a como estamos hoy, ¿no? Esa es una constante en tus obras y en tus dichos y en las conferencias que pude visitar vía web, porque siempre asegurás que la sustentabilidad es mucho más que ahorro. ¿Por qué no nos ampliás el concepto? Sí, todo parte de cuando vamos a hacer un proyecto en el cual todos los arquitectos y nosotros como BioE en el despacho lo hacemos. Hay un primer estudio bioclimático en donde se debe de buscar las técnicas pasivas antes de hacer cualquier construcción. El análisis del sitio, el análisis de la insolación, de los manejos de los vientos y demás, que en épocas ancestrales así se construía y de pronto esta arrogancia, por llamarlo de alguna manera, ha hecho de que olvidemos eso y digamos, como grandes arquitectos lo han dicho en muchos lados, mi construcción puede estar en cualquier lugar y funciona exactamente igual cuando sabemos que los climas, los sitios son diferentes y no puede ser así, ¿no? Entonces, en el momento en el que implantamos algo en un sitio, bueno, hay todo un ecosistema en el cual estamos invadiendo nosotros como humanos. Y no consideramos el flujo del agua, no consideramos los animales que están viviendo ahí, la fauna, la flora del lugar y demás. Cambiamos el ecosistema o interrumpimos eso y de ahí sale una serie de problemas desde algo tan sencillo como erradicar una abeja, por ejemplo, que ese es el sustento de toda una cadena tremenda, a querer cambiar el curso del agua, por ejemplo, que siempre va a tener memoria y nos va a arrasar la construcción que pongamos, ¿no? Entonces, ese tipo, bueno, eso ojalá quedara en ese tipo de consecuencias, ¿no? En muchos de los casos son consecuencias mucho más trascendentales y si vamos sumando todo esto alrededor de todo el planeta, pues estamos donde estamos, ¿no? Que llegamos ya a 2 grados, o a punto de llegar a 2 grados arriba del promedio de temperatura, con todo lo que desata en grandes tormentas y demás. Justamente dentro de este Climate Reality Project, que es el proyecto de Al Gore, que nosotros somos embajadores ahí con él, mostramos esas consecuencias, no con la idea de crear horror, pero sí son consecuencias que existen hoy en día y que hay que tomar conciencia que tenemos que cambiarlo, ¿no? Y esa toma de conciencia, ¿qué atenta más contra esa toma de conciencia? ¿Los usos, las costumbres, el desconocimiento, los intereses creados? Es una mezcla, no es algo tan sencillo, si no esto ya se hubiera logrado cambiar. Mucho tiene que ver con lo que se tuvo y se usó durante muchos años, pero también sobre la parte económica y la parte de los negocios. Hay casos muy exitosos de cambios como por ejemplo con el asbesto o con los sprays para la capa de ozono, ¿no? En el cual sí se logró un consenso y se erradicó. Entonces sí hay manera de poderlo hacer. Es cuestión de que todo se amalgame y se logre, pero creo que el mayor impedimento es que no somos conscientes que nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no?
Claro, pero ¿qué puede atentar más? Así, la semillita de cada persona todos los días, cuidando el agua en la parte del mundo que le tocó vivir, o que Estados Unidos, por ejemplo, firme el compromiso de Kioto, que está sin firmar. Que definitivamente es toda una mezcla de cosas. Todo cuenta, es un hecho, todo cuenta. Claro, hay acciones que son más trascendentales que otras, ¿no? Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, que se haya salido del arreglo de París, realmente es algo que va totalmente a retroceder varios años atrás o décadas atrás de un logro en el que sabemos que son cambios que hay que hacer. Pero sí se pueden hacer cambios, o sea, como te comentaba, como lo de la capa de ozono que se logró hacer y que ya se está reduciendo. O ya no hablemos de naciones, corporaciones económicas que son multinacionales, todavía tienen a lo mejor mayor influencia que incluso una nación, ¿no? Empresas que digan y decidan, ya no voy a vender focos incandescentes a nivel mundial. Eso marca una pauta y marca un origen muy interesante, ¿no? Pero eso no quita de que el hecho de que empecemos desde las escuelas con los chicos a separar la basura, que entiendan cómo deben de manejarse, esa educación es necesaria porque aparte ellos ya traen ese chip, la verdad, muchos de los grandes no lo traemos, ¿no? Pero ellos ya traen el chip de decir, a ver, no voy a usar este plástico, voy a apagar la luz, no a derrochar el agua, es algo que ellos mismos ya lo están viendo y que si no los enseñamos a cuidar eso y si nosotros mismos no lo hacemos, ellos son los que lo van a padecer, nosotros a lo mejor ya no tanto, ¿sí? ¿Cómo nos encuentras? Argentina respecto de México, ¿están parejas? ¿Estamos más atrás nosotros en el logro de normas sustentables, en la observación de normas sustentables? Y Latinoamérica en general, ¿cómo la ves con respecto al resto del mundo? En general, bueno, yo veo mucho más avanzado Europa, por ejemplo, que incluso Norteamérica, ¿no? Europa está muy, muy avanzado y mucho más consciente de esto. En el caso de Estados Unidos y Canadá están muy adelantados también. México está más rezagado que ellos. Y el resto de América Latina lo veo apenas creciente. Hay muchos factores que se podían explotar y que no se están explotando. Por ejemplo, el sol, ¿no? O sea, tenemos el sol en Argentina, tenemos una época de insolación muy fuerte, tenemos muy buenos climas en algunas partes y zonas del norte de Argentina que se podría estar sacándole más jugo y provecho al sol, ¿no? También el viento, tenemos muchas zonas con muchos vientos que podemos estarle sacando energía eólica. Obviamente todo esto conlleva inversión, conlleva un cambio de mentalidad y incluso en México tenemos vientos, tenemos sol, de hecho tenemos uno de los lugares con mayor insolación a nivel mundial, porque estamos en la misma franja, por ejemplo, que Israel, y mientras en México tenemos 0.09 metros cuadrados por habitante de calentador solar, en Israel tienen casi 1 metro cuadrado por habitante, ¿no? Y estamos en la misma franja, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con decisión política, mucho tiene que ver con la parte económica, apoyos e incentivos. Prefieren en México, por ejemplo, dar incentivos hacia subsidiar la energía eléctrica en lugar de ese dinero usarlo para regalar paneles fotovoltaicos, por ejemplo, ¿no? Y adiós el subsidio de ahí en adelante. Tienes un panel que te dura 25 años, pues es una inversión de una vez y adiós, ¿no? Y entonces ese tipo de cambios mentales y de subsidios y demás, muchas veces sí es de voluntad política, ¿no? De querer hacerlo. Hay fondos internacionales que cada vez están más empujando ese tipo de cosas e incluso teniendo beneficios con los bonos de carbono a nivel mundial, que eso se puede manejar a través de corporaciones y que pueden lograr ese tipo de acciones, ¿no? Los bonos de carbono es un buen sistema para financiar, porque estas corporaciones, especialmente las europeas que tienen restricciones en Europa, esos bonos por acciones que hagan contra el cambio climático los pueden ejercer en cualquier lugar del mundo. Entonces hay acciones que son más convenientes o que tienen mayor beneficio o incluso menor inversión en algunas partes del mundo en lugar de hacerlos en la misma entidad europea. México lo está haciendo mucho con empresas alemanas y lo está haciendo muy buenos resultados porque sí son acciones que en las empresas alemanas les costaría mucho hacerlo, en México les cuesta menos desde el punto de vista económico, o tienen mayores ventajas porque generan mayores beneficios, ¿no? Entonces esos bonos se pueden transferir. Entonces hay varios mecanismos que se están haciendo. De hecho, el mecanismo de los bonos de carbono, la idea fue americana.
a pesar de que ellos se salieron del convenio, ¿no? Pero fue una de las ideas que ellos presentaron hace muchos años, justamente en Kioto, para poder hacer este manejo y no de volver rentable la sustentabilidad como tal, pero sí entrar un poco al intercambio de decir, bueno, si lo que buscas son ahorros, esta es una manera de poder darle un costo, ¿no? Hoy en día, específicamente Al Gore está muy encima de ponerle un precio al carbón, ¿no? O sea, vamos a ponerle un costo a esa externalidad, que en realidad no es externalidad, sino está totalmente interna. Está empezando a desaparecer. Sí, o sea, que se entienda de que el hecho de que tú quemes petróleo no es nada más la extracción del petróleo, sino es todas las consecuencias que nos deja, ¿no? Y eso tiene un costo, no directo, pero sí tiene un costo indirecto, ¿no? En salud, en todos los cambios que tenemos y demás. Y eso se bautizó como externalidad, que odio esa palabra, y en realidad es una internalidad, ¿no? Vamos de lo general a lo particular, a la obra de Alejandro. Okay. ¿Cómo son tus casas sustentables ahora? Sabemos que has hecho casas 100% sustentables. ¿Qué características tienen esas casas? Sí, no digamos las primeras, las últimas. Las últimas, sí, hemos hecho muchas. Nosotros nos encargamos de toda la parte funcional de la casa, de las ingenierías en las instalaciones. Nosotros hacemos que funcione. Primero partimos junto con los arquitectos, mano a mano con ellos, en la parte de la concepción, con toda esta parte pasiva, bioclimática y demás. Usamos mucho las certificaciones como guía, ¿no? No como un fin, sino más bien como todo lo que podemos lograr o intentar ejercer, ¿no? Siempre apuntamos a lo más verde posible, no siempre se puede, hay varias tonalidades, ¿no? Verde clarito hasta verde oscuro, partiendo, bueno, por las diferentes certificaciones que pudieran usarse como guía y tratar de llegar al Living Building Challenge, que es el 105% de lo sustentable, ¿no? Perdón, ya los materiales que ustedes eligen para la composición de las obras tienen que tener su certificación, o sea, no se parte de una construcción pensada o diseñada para la sustentabilidad, sino ya los materiales que la integran ya tienen que tener su certificación. Sí y no, porque en el caso específico de México, el sacar una certificación de un material no es tan barato. Y tenemos varios materiales muy sustentables que a veces no necesariamente se puede conseguir una certificación. Por ejemplo, en una vivienda que hicimos en la Reserva de la Biosfera, cerca de Tulum, que es Living Building Challenge, bueno, se construyó bajo Living Building Challenge, se hizo todo un revestimiento de chucún. Chucún es una mezcla que hacen los mayas con cortezas, que las calientan y los arman, es 100% orgánica, y con eso hacen todo el revestimiento de los muros, ¿no? Obviamente no hay una certificación de chucún, ¿no? Pero desde el punto de vista sustentable está hecho totalmente orgánico, natural, se sacaron fotos y demás, y es algo que, bueno, si nos vamos a la declaración como tal, pues no hay un papelito escrito, ¿no? Es particular de esa zona. Sí, entonces, sí. Claro. Bueno, sigamos Sí, o también la madera, ¿no? Hay madera certificada, ¿no? Sustentable, pero hay madera que se hace con una conciencia sustentable por el simple hecho de que si no replantan y si no se maneja esta madera, el negocio se pierde, ¿no? Claro. Así de sencillo, ¿no? Entonces, en los bosques de Valle de Bravo, por ejemplo, que hicimos también un laboratorio botánico, ahí se usó madera no certificada, pero 100% del lugar, se recicló, por ejemplo, todos los muebles se usaron de árboles ya caídos, ¿no? Ya muertos, entonces en base a eso se recicló para hacer muebles. Hemos tratado de involucrar esa parte, ¿no? Entonces, en lo que es el funcionamiento integral del proyecto, en el que involucramos agua, donde damos 2 o 3 vueltas del agua, en la recolección de energía, calentamiento, incluso en la parte de los drenajes hay lugares donde no hemos puesto drenajes, sino hemos puesto baños evaporadores composteros, ¿no? Entonces no generamos drenaje, ¿no? O en el caso del laboratorio botánico, tomamos agua del drenaje del pueblo de Valle de Bravo, lo tratamos en un humedal, ¿no? Un pretratamiento a través de sistemas de lodos activados biológicos, y luego pasa por un humedal construido en el cual varias plantas hacen la limpieza final y esa la usamos para el riego, por ejemplo. ¿Eso se puede hacer en vivienda individual? Sí, claro, por supuesto. Costosísimo.
No, ahí sí es cuestión de espacio, la verdad, ¿no? Y la gran mayoría de los proyectos nuestros se han hecho a nivel residencial, ¿no? Y respecto del diseño de una casa... Ahí nos involucramos junto con el arquitecto en toda la parte de orientaciones, movimientos de ventilación pasivo, extracciones de aire caliente o al revés, cierres herméticos para guardar temperatura, mucho enfocado hacia la parte del confort y la operación para disminuir gastos de enfriamiento o de calentamiento, ¿no? Dentro del sistema de este primer estudio, que es muy importante que se haga porque ahí puedes ver todas las técnicas que tienes que aplicar para poder hacer un diseño, ¿no? En los 80 especialmente se hicieron las cajas de cristal y se dijo, bueno, ¿y cómo lo enfriamos o lo calentamos? Artificialmente, y adiós, ¿no? Y nos olvidamos de hacer parasoles, de hacer ventilaciones cruzadas y cosas por el estilo. Cosa que ya, por suerte, se está volviendo a hacer, independientemente también de los buenos aislamientos y el manejo del envolvente, ¿no? Para no perder calor o frío. Entonces, esa parte no puede ser tediosa, pero es una parte de análisis y de cálculo y de modelaje. Eso debe ser básico para entonces poder partir con la conceptualización del proyecto, ¿no? Y trabajamos bajo el diseño de proceso de diseño integrado, en el cual vamos juntos, arquitectura, ingeniería, estructurista, a veces el cliente y a veces hasta las mismas autoridades los sentamos en la mesa y vamos desarrollando juntos el proyecto, ¿no? Con la intención de que sea un proyecto perfectamente cruzado y que no pase como pasaba, que luego los pobres arquitectos le llegaban todos los planos y tenían que ponerlos y uy, aquí me pega el tubo con la estructura, ¿no? Y bueno, era un montón de cambios en la obra a veces, ¿no? O sea, la idea es que esté modelado todo de antes, ¿no? Y que esté todo perfectamente cruzado para que fluya el proyecto y que en la obra no haya que hacer ninguna modificación. Un equipo... Que es a lo mejor utópico, pero bueno, a eso tenemos que ser lo menos posible, ¿no? Sí, inclusive me comentabas que hay una norma que también estudia el exterior, el entorno de la casa. Sí, hay varias certificaciones. Bueno, Living Building Challenge es la más exigente, en la que va un funcionamiento en el cual tienes que generar la energía, el agua, con lo que llega al lugar, ¿no? Pero hay otras que te sirven muy bien de guías, o bueno, y obviamente obtener las certificaciones es lo ideal, como Sites, que se dedica hacia la parte exterior de las viviendas, o sea, todo lo que tenga que ver con landscape y demás, a través de un manejo sustentable y demás. WELL, que es una certificación bastante reciente también, que se enfoca más bien hacia la persona dentro del edificio. Entonces, es la única certificación que involucra incluso la nutrición, el ejercicio físico, ¿no? Obviamente la iluminación, el confort, la calidad del agua, del aire y demás, ¿no? Y luego están ya las certificaciones de la construcción como tal, ¿no? Como EDGE, LEED y bueno, hay certificaciones mexicanas y europeas, BREEAM, ¿no? En la cual ya habla sobre los materiales, la eficiencia energética y demás. Entonces, obviamente, pues si vas tomando lo mejor de todas, pues Living Building sigue siendo la que es realmente una meta, por eso no hay mucho. Nosotros estamos desarrollando ahora un proyecto de 15 departamentos en plena Ciudad de México, bajo Living Building Challenge. Tenemos el laboratorio botánico, tenemos una casa en Tulum y otra casa en Guadalajara. Y hay una escuela que esperemos que se pueda construir dentro de poco, también bajo Living Building Challenge, ¿no? ¿Dónde puede la gente consultar, ver tus obras? ¿En qué dirección? En bioe.mx, ahí tenemos parte de las obras que hemos hecho y bueno, hemos desarrollado proyectos de ingeniería y demás. Como para que la gente las pueda conocer, pueda ver los detalles e inspirarse, como decís en una de tus notas. Bueno, uno de los puntos justamente de Living Building es la parte que enfocada hacia la mente, habla de dos cosas muy diferentes a todas las demás certificaciones. Una es belleza, porque parte de la idea de que algo bello se conserva, ¿sí? Claro. Y la otra es la parte inspiracional y educacional, o sea, se tiene que abrir el lugar, mostrarlo para que otros lo puedan inspirarse a continuar a hacerlo, ¿no? Que es un poco lo que nos falta.